Una vez un cliente, cuando yo iba iniciando, me preguntó, ¿cómo tengo la garantía de que no te vas a ir con mi dinero? No te lo puedo garantizar ni yo ni nadie. Tú nada más porque te aporten el terreno, consigues 5 valientes con dinero y empiezas a desarrollar, y te doy un curso de 2-3 días y ya puedes empezar a desarrollar por medio de un contratito de asociación en participación. Si te están promocionando que tienen un desarrollo en preventa, sí o sí tienen que tener los permisos y licencias al 100%. Acto 2, se vende toda la torre y ya no. Dice mi mamá que siempre no, porque unos cuantos no querían y otros sí, y entonces tú como desarrollador estás vendiendo como en una cierta forma y a la mera hora no, porque ya ahora sí que el administrador cambió. Bueno, yo encantada de estar aquí en otro episodio de Ubicados. Y exactamente, Fer, es que a veces el conocimiento es una herramienta indispensable, sobre todo para ti que vendes, compras o que te dedicas a este tema inmobiliario. Está este episodio excelente para que tengas en el norte esa información. Pero por favor, hay que presentar a nuestra invitada. Nuestra invitada es una invitadaza de lujo. Ella se llama Jennifer Chávez. Ha tenido la oportunidad de irse desarrollando en una de las empresas con mayor crecimiento en desarrollo inmobiliario. Hoy en día ostenta el título de director comercial de Grupo BEC. Por favor, un aplauso para nuestra invitadaza Jennifer Chávez Escobedo. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir con ustedes y platicar un poquito de este tema que es tan importante. Bueno, les platico un poquito de mí. Tuve la fortuna de entrar a Grupo BEC hace casi 6 años. La realidad es que nunca había trabajado en el tema de ventas. Muy bien. Inicié y en 11 meses pude crecer a tener una gerencia, un equipo de ventas. En 11 meses. En 11 meses. Muy bien. Wow. La verdad es que he tenido la oportunidad de aprender demasiado. Es un lugar en el que nos dan capacitación constante. Realmente están preocupados por el crecimiento de las personas. Prácticamente estuve como gerente 3 años y pude acceder a tener una dirección. El día de hoy tengo una célula a mi cargo. Me platicaban por ahí, Jennifer, perdón que te interrumpa poquito, Dime. que tienes a tu cargo 3 de los proyectos más importantes, ¿no? Que entre todos Así suman es. casi 1,000 unidades vendibles, o sea, unidades para la venta. Sí, de hecho, son alrededor de 1,200 unidades. Wow, el proyecto impresionante. en este momento más fuerte que tiene la empresa se llama Lírica y es un proyecto de más de 600 unidades con una torre de oficinas corporativas, un corredor tipo Andares en una muy buena zona de la ciudad, y la verdad pues me ha permitido poder desarrollar un buen equipo de ventas. Hemos vendido el proyecto en tiempo récord y no es el único. De verdad que hemos vendido varios proyectos de BEC, torres completas en 6-8 meses. Te lo creo. Lo que normalmente nos tomaría 1 año y medio más o menos en un proyecto normal hacer ventas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de vender ahí en Lírica, ¿eh? ¿Ah, poco? Sí, así es. Entonces ya hemos colaborado con Grupo BEC, chicos. Buen grupo para que se animen y se aliancen. Y a mí se me hace súper interesante esa gran capacidad tuya que tienes de haber crecido tan rápido. ¡Qué padre! ¿Qué hacías antes de dedicarte a esto? Como duda. Era mamá y esposa. ¡Bravo! Mujeres empoderadas. Ya venía súper preparada. Y más con ese esposo, ya me imagino. No es cierto, mi Vic, un abrazo. Sí, la verdad es que no me imaginé. O sea, ni yo, si me hubieran dicho hace 6 años dónde iba a estar ahorita, no lo hubiera creído. O sea, me encanta. Yo creía que iba a estar solamente siendo mamá, que es una labor muy bonita y muy importante. Muy bonita, pero es muy agotadora también. Muy agotadora. A veces tengo mucho trabajo y digo, no importa, hago menos que lo que hacía antes. Sí, me imagino. Es que ahorita la mujer viene con todo, la viene rompiendo en todos los ámbitos, sobre todo de bienes raíces. Nosotros que estamos en este rubro, o sea, te das cuenta que realmente primeros lugares, la gente más exitosa, la gente que ya estrenó casa, la gente que ya estrenó carro, un gran porcentaje son mujeres, y son mujeres que como tú vienen de una vida quizás de ama de casa, entonces como que la estamos curtiendo sabroso. Entonces, compañeras, aquí tenemos un ejemplo de que sí se puede, de que con las ganas y la tenacidad, porque me queda claro que es un trabajo constante de parte tuyo, porque se escucha ahorita como muy rapidito,
pero esa energía y esa fuerza que tuviste que tener para enfocarte, felicidades, porque eres mamá también, y eso es Gracias. un logro también importante. Y ahora hablando un poquito de lo del tema del podcast, vamos a meternos un poquito a la masita, a la materia. Prácticamente quisimos darle un giro de fraudes inmobiliarios porque sabemos que hoy en día, gracias a muchos cursos que se han dado, que tú nada más que te aporten el terreno, consigues 5 valientes con dinero y empiezas a desarrollar, y te doy un curso de 2-3 días y ya puedes empezar a desarrollar por medio de un contratito de asociación en participación. Hay mucha gente que ha intentado dedicarse a eso sin saber, sin tener la experiencia, y gracias a eso se ha desarrollado algo muy fuerte que ahorita está en todos lados, que es los fraudes inmobiliarios, desarrollos que no se terminaron, gente que ya se tuvo que pelar del país. ¿Cómo podemos detectar, tú que estás muy adentrada en el tema de los desarrollos, que un desarrollo es bueno o malo, que pudiera ser fraude? Pues mira, principalmente lo que nos tenemos que enfocar es en la desarrolladora. Una vez un cliente, cuando yo iba iniciando, me preguntó, ¿cómo tengo la garantía de que no te vas a ir con mi dinero? No te lo puedo garantizar ni yo ni nadie. O sea, yo te puedo decir muchas cosas que a final de cuentas quedan en palabras. Lo que tienes que ver cuando vas a hacer una inversión inmobiliaria es qué tan fácil sería que la desarrolladora o el proyecto desapareciera. Okay. Si para mí, si es el primer proyecto que estoy construyendo, si no tengo un antecedente, si no estoy apalancada de un crédito, si es fácil recibir el enganche de 10, 20 personas y después desaparecer, aguas. Pero si lo que voy a dejar es mucho más de lo que me pueden dar los principales clientes en una torre, ese es el lugar en el que tienes que invertir. No voy a desaparecer, no me voy a ir, no voy a dejar de construir, si bajo ningún motivo, porque, o sea, tengo proyectos que ya están construidos, tengo proyectos consolidados. Entonces, ¿tú ya has sabido de fraudes ahorita? ¿Te ha tocado enterarte así? Sí, ya sabes, ¿no? Sí nos ha tocado, y sobre todo que de repente llegan clientes que están buscando varias opciones y nos dicen, oye, es que fui a tal lado, y siempre les decimos lo mismo. O sea, ya revisaste la documentación, ya pediste ver el tema de las escrituras, ¿sabes a qué nombre está? Eso los me permisos, porque las personas se van con un muy buen descuento, los renders estaban padres, el vendedor le dijo que iba a ganar tanto en plusvalía, y no se ven realmente en lo importante. Que eso es muy común, ¿eh? O sea, te dicen 40%. Esas credenciales son súper importantes, que me queda claro que yo, por ejemplo, Gaby Cruz, quiero llegar a comprar un departamento. ¿Qué es lo que debo de solicitar como cliente? Porque obviamente a lo mejor los que nos dedicamos a esto, pues ya tienes como el conocimiento de la gente que tiene más asertividad, pero si yo, Gaby Cruz, quiero ir a comprar, ¿qué me recomiendas? Que solicite de información. Ok. Todos los proyectos tienen una carpeta legal. Si te están promocionando que tienen un desarrollo en preventa, sí o sí tienen que tener los permisos y licencias al 100%. Porque para salir a preventa, esa es la diferencia entre un proyecto que está en una lista cero o un proyecto que está en preventa. Sí o sí deben de tener los permisos. Debes poder saber quién es el representante legal, la persona que firma los contratos, qué es la importancia que tiene dentro. Hay veces que los contratos los firma cualquier hijo de vecino. O que es un acta constitutiva que se acaba de abrir hace 3-4 meses, ¿no? O saber qué poderes tiene la persona que va a poder estar firmando. Eso es lo principal. Después revisar el tema creo que el segundo más importante sería asegurarte que el proyecto esté apalancado con un crédito puente. Antes las personas nos decían cuando llegabas a comprar... poquito, chicos, para los que no saben qué es un crédito puente, es un crédito que los desarrolladores solicitan al banco y el banco se los va aportando mediante ministraciones. O sea, no es correcto que lleguen 20 millones y les den los 20 millones, no. Conforme va avanzando el proyecto, el banco va soltando esas administraciones. Exacto. Nada más para que tomen nota. Continuamos, sí, perdóname. Anteriormente se creía o era una mala fama el decir que había un crédito, porque entonces quería decir que la desarrolladora no tenía la solvencia para construir. Los fondos, correcto. Hoy no es así. O sea, hay veces que, lo que tenemos que cuidar es, si existe un crédito puente, el banco ya hizo una investigación a fondo de todo el proyecto, de las personas que están involucradas. Ya te extrajo
todo. No le va a arriesgar al... No le van a hacer superficialmente. No, o sea, no va a arriesgar a que no le Sí, podamos no. pagar. Claro. Entonces, si el banco nos está dando X cantidad de millones mensuales, sin duda alguna tú puedes poner ahí tu dinero. Entonces, si tiene sus documentos en regla, tiene un crédito puente, puedes visitar un proyecto que ya haya hecho para que veas cómo construye, qué es lo que entrega. Y, por ejemplo, un proyecto que haya hecho hace tiempo para que veas cómo envejece con el paso del tiempo. Eso se me hace súper interesante. Sí, porque después todo Porque parece nuevo. Todo es no sabes muy cuánto va a durar. bonito No, y cuando nuevo es todo es nuevecito. bonito. Sí, Y a veces los acabados y todo lo demás, al paso del tiempo te das cuenta que, pues muy bonito la apariencia, pero en calidad, pues O el exactamente. paisajismo que le habían metido, ya las palmas, esas no duraron ni 2 Ya. años, ya las tuvieron que Ujú. cambiar ahí por unas... Eran palmeras y ya son unas palmitas, ¿no? exacto. O sea, Sí. realmente no hubo un mantenimiento, no hubo un seguimiento por parte del desarrollador, que finalmente creo que hacen mal, porque eso habla del desarrollador. Claro. O sea, ¿qué tanto acompañaste el proyecto? O nada más lo vendiste y lo soltaste, ¿no? Que hay Exacto. muchos casos, conocemos muchos Exacto. casos. Nosotros, por ejemplo, formamos parte de la administración. Ujú. Entonces, hay En proyectos. todos los que han en desarrollado todos ya los desde proyectos. hace años. Así es. Ok. Entonces, de esa forma podemos revisar que el tema de mantenimiento vaya exactamente a las áreas que tienen que ir, para que se vean como cuando las entregamos. Ujú. Que si cuando tú compraste un departamento, el asesor te dijo, este departamento está enfocado en inversionistas y aceptamos rentas por plataforma, pues que el Ujú. día de mañana la administración diga siempre no, ya no puedes rentarlo. Claro. ¿Y qué te quedas con un departamento que no querías habitar? Entonces, Claro. formamos parte de la administración. Esos son como lo principal que los clientes deberían de ver, y un dato muy importante que no todos saben, los que nos dedicamos a este ramo se sabe, el 80% de los proyectos que se construyen en la zona metropolitana no los vas a poder escriturar de inmediato. Exacto. Y con Falta nosotros... de permisos o falta de Sí, habitabilidad. o falta al de... principio se sacó una licencia por una torre de 10 niveles que se malvendió y ya no hay rendimiento para los osos, y entonces súbele 2 niveles y esa es la ganancia. Ujú. Ya no coincide con los permisos que sacaste al inicio. Entonces, en algún momento vas a poder escriturar, pero no va a ser hoy. Y hay proyectos que tienen así más de 10 años. Por ahí me enteré yo en alguna vez de un proyecto, no voy a decir cuál porque no... No estamos para quemar gente. y aparte me gusta mucho lo que hago. Exacto. Pero ellos, por ejemplo, incluso no pueden escriturar por falta de permisos, que les llegó Hacienda, ¿eh? Y con departamentos que ya habían vendido, llegó a embargar. Entonces Exactamente. imagínate qué ¿Cómo? broncón. ¿Sí? Les llegó a embargar Qué Hacienda susto. Departamentos que ya habían vendido, o sea, y los clientes, los dueños decían, ¡ay, mi departamento! Pues se metieron en un broncón. Ahorita creo que ya medio está solucionado después de muchos años, pero fue un broncón. Tenemos una amiga, Marilu, ¿no? Que no ha podido ver lo que invirtió, ni se lo han regresado porque no hay nada. O sea, ni siquiera una levantadita de un ladrillito. Bueno, ni siquiera Wow. rascada de tierra. Exacto. Wow. Ni Nada más tiene siquiera el contrato. rascada de tierra. Y ahí, ojo, porque se lo vendió una inmobiliaria de renombre en Guadalajara, que era la que estaba comercializando ese desarrollo. Entonces ella dice, pues una cosa es el desarrollador, pero a mí Claro. me lo vendió esta inmobiliaria. Entonces, ojo, compañeros inmobiliarios, porque también que tú vendas no quiere decir que ya me deslindo y ahí quedó y se le echo la bronquita al desarrollador. No, tú tienes que fijarte a qué desarrollador vas a representar, porque se dan casos tremendos y al rato la bronca pues te la quedas tú y el que pierde el cliente eres tú también. Exacto. Además. Y sabes que lo que estabas diciendo ahorita, Jennifer, tengo una clienta que le sucedió exactamente eso que dices, que en un inicio se vendió con ese tema de inversión para un tema ahora de plataforma, ¿sabes? Así. Entonces, pues obviamente ellos no querían vivir ahí, ellos lo querían realmente para eso. Acto 2, se vende toda la torre y ya no. Dice mi mamá que siempre no. Sí. Porque unos cuantos no querían y otros sí, y entonces tú como desarrollador estás vendiendo como en una cierta forma y a la mera hora no, porque ya ahora sí que el administrador cambió, entonces ya cambiaron las formas de Las tu reglas del inversión, juego. las reglas Sí. del juego, y entonces sí creo que hoy la gente cuida mucho en dónde sí y también está curada de espantos, porque a veces ya me ha tocado clientes que me dicen, tengo, por ejemplo, muchas desarrolladoras que me han dicho, ay, Gaby, es que mira esto, y si tienes un cliente que tiene
no sé, ahorita X cantidad de dinero, mándamelo. Pero les quiero mandar a veces esa información y me dicen, no, yo ya quiero el inmueble que ya está escriturado, aunque esté nuevo y ya me salga más caro, pero que a final de cuentas esté segura de mi inversión. Y dices, a veces se te van buenas oportunidades por ese temor, ¿no? Sí, y por la mala fama y por lo que le pasó a mi amigo y al hijo de mi amigo y efectivamente pierdes oportunidades que pudieron haber sido una muy buena inversión porque generalizamos. Que hablábamos ahorita de eso, ¿no? De los desarrollos patito. Así es, solamente es investigar. O sea, la clave está en que investigues y revises lo que veíamos ahorita y no dejarte guiar nada más por un render, porque somos muy buenos haciendo renders. Sí. Muy buenos. Entonces, hay diseñadores muy creativos. Sí, exacto. Y lo que decimos, o sea, siempre en un Excel todo funciona. El problema es cuando ya lo sacas de ahí, es cuando ya no te... Con inteligencia artificial hasta los renders. Ya lo vives, ya lo vives. Ya no es como antes que veías la maquetita y decías, ay, pues se ve muy lindo. Ahorita ya hasta lo vives en un tema y ya les virtual. Pides ahí, hazme un render de un desarrollo de Dubái mezclado con uno de Miami que se puede hacer en Guadalajara y... Y no, ya todos somos diseñadores. Sí. Pero a ver, nos acaban de dar buenos tips, chicos. 1, checar la carpeta legal, solicitar la carpeta legal. Si ya está en una etapa de preventa, que ya no es una etapa Friends and Family, que le llaman una etapa 0, debería ya de contar con cierto avance en la carpeta legal, como son permisos, como son pues actas constitutivas, checar representantes, apoderados, pues checar toda esa parte, ¿no? Licencias. 2, nos mencionabas muy importante, ¿no? Si la empresa se puede ir con 10 enganches de clientes o con enganche de 10 clientes, pues ni le entres. O sea, si es una empresa que tú vas y dices, no, pues esta empresa tranquilamente aquí en mobiliario no tiene más de 200, 300 mil pesos, ¿no? Que a veces ni siquiera es tanto el mobiliario, sino el equipo con el que cuenta en general. Entonces, pues está complicado. 3, nos comentabas también de la administración que llevan el acompañamiento ustedes. ¿Qué otra cosa podríamos fijarnos además, Jennifer? Lo que mencionábamos de revisar proyectos anteriores para ver ya físicamente. O sea, si el proyecto todavía no cuenta con un showroom y puedes ver los acabados que vas a tener como tal, sí visitar lo que tienes antes. Revisar, pues ahorita todo mundo escribimos en redes sociales cuando algo está bien, cuando algo no está bien. Creo que más cuando algo no está bien. Sí, somos más haters, la verdad, entonces, muy mal. Metámonos, investiguemos. Sí. Esa es la clave. Las preventas son muy buenas cuando estás informada. ¿Cuántos años tiene el desarrollo más antiguo que manejan ustedes? 20 años. Bueno, ya hay una credencial ahí que dices, pues ya hay una credencial de mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Ya te puede hablar de ciertas cosas. Sí, exacto. Y bueno, entonces saliendo un poquito ya de los fraudes inmobiliarios, ahora entremos a preventa, que ya más o menos lo abordamos, pero en preventas es muy común que muchos desarrolladores, que hablábamos nuevamente, desarrolladores patito, con la misma liquidez que agarran de las preventas, empiezan a desarrollar. Así ¿no? es. Es peligroso. Muy peligroso. Se te para la venta y ¿qué haces? Exacto, el cliente se convirtió en el inversionista principal y ni siquiera lo sabe. Y ni siquiera está ganando un rendimiento por eso, nada nada más que un precio reducido, pero no está ganando un rendimiento real de lo que ganaría un inversionista por eso, ¿no? Así es. Y tan el desarrollador no cree en su proyecto que ni siquiera está poniendo capital propio. O sea, tiene que existir una mezcla. La parte de las ventas es una parte muy importante, pero no es la más importante. Porque si fuera la parte más importante del modelo financiero, dependeríamos de que se vendiera 100% para poder construir. O sea, si realmente como desarrollador creo en el proyecto, voy a participar con por lo menos el 20% del capital. Claro. El crédito puente sí viene a cubrir más o menos, dependiendo del proyecto, pero entre un 40 a un 50%. Y la venta pues, forma la tercera parte importante. Efectivamente, un proyecto tiene que tener una absorción que se requiera para poder cumplir en los 24 meses que te diga, porque el banco lo que hace es, como decías bien ahorita, nos da una administración porque decimos vamos a hacer la losa de 2 niveles y entonces necesitamos X cantidad, nos la da, pero viene y supervisa. Claro. Si esa cantidad, si esas 2 losas no se cubrieron, no hay una administración nueva. Y entonces es ahí donde entran los problemas. Por eso la parte de ventas es tan importante para que todo el engrane funcione, pero no debe de ser la principal fuente para que un desarrollo se construya.
¿Cuánto es el tiempo más o menos que se lleva una preventa, digamos así? Ya siendo preventa son 24 meses. Ok. Al principio el tema de capitalización y la lista cero, Friends and Family, es un periodo de 12 meses y es un periodo que existe porque es lo que tarda en transcurrir las licencias y permisos. Que también yo creo que depende mucho del desarrollo, ¿no? Del tamaño del desarrollo. Sí, pero por ejemplo, la primera parte no, porque tiene que ver con permisos. Entonces tiene que ver con burocracia y con todo. Por eso es algo que va a tomar alrededor de 12 meses. Y después sí, puede ser entre 24 y 36 meses dependiendo del proyecto. Por ejemplo, nosotros cuando los proyectos son tan grandes, se dividen en fases de construcción. Entonces, de esa forma hay un proyecto que nos puede tomar 6 años construirlo. Pero lo vamos por fases, y lo vamos dividiendo. Pero para habitar, pues habitar primera fase y luego la segunda, o sea, dejas todo como en disposición para que se vaya la gente teniendo como esa certeza de que sí se logró, ¿no? Es correcto. Okay. Aparte de que eso va dando plusvalía, porque vas plusvalizando las primeras etapas, o más bien las segundas etapas, conforme el éxito de las primeras etapas. Así es. Y a los de las primeras etapas los vas consolidando ya con un producto ya terminado, porque no es lo mismo arriesgarle a la primera torre que ya entrarle cuando ya hay 2, 3 torres, ¿no? Así es, exacto, o sea, son diferentes tiempos de la preventa. O sea, por ejemplo, un inversionista, una persona que decide comprar en la primera fase de construcción, pues todo el diálogo está basado en los estudios de mercado que tenemos, en cómo se comporta el mercado, en los antecedentes de otros proyectos que ya se construyeron de nosotros mismos. Pero cuando inviertes en un desarrollo que estás invirtiendo en la fase 2, ahora sí hay números reales, más los estudios que teníamos, pero ahora sí hay números reales y te puedo decir exactamente cuánto ganó el primer cliente que compró en esta torre y cuánto se generó por plusvalía de esta torre. O sea, son datos muy reales. Además de que también pues te da mayor certeza. O sea, invertir en una fase 2 es para el inversionista que todavía tiene sus reservas. O sea, ya ves algo, ya lo puedes tocar, ya ves que sí existe. Ya alguien lo logró. Entonces vas a la fase 2 ya con algo más sólido, exactamente. Sí, claro. A mí me encanta llegar cuando están en ese tema de que están literal escarbando, como tú dices, pero tienen el departamento muestra, dices, qué emoción. O sea, yo, te soy sincera, sí me gustaría a lo mejor a veces entrar en la fase 2, tal vez, ¿no? Porque no todo el mundo es muy arriesgado. Pero hay gente que ya tiene el hábito de hacerlo y entrar en la 1, pues te haces una súper inversión, ¿estás de acuerdo? O sea, porque hemos vendido departamentos en donde el propietario compró en la fase 1 y, bueno, lo vende y ves el rango de plusvalía de ganancia que obtiene y dices, wow, es increíble. Qué interesante. A mí me gustaría entrar en la etapa 0, pero con un buen desarrollador, o sea, como dices, viendo que sí sea uno que no se va a pelar un pillazo que se va a llevar mis ahorros. ¡Mis ahorros! ¡Dinero! Sí, o sea, por ejemplo... No, bueno, pero con gente, o sea, digo, con grupos como a lo mejor, obviamente, donde tú trabajas, es importante saber que tienen todas las credenciales, ¿sí? A lo que vamos... Cuando yo digo que en la 2 es cuando es un desarrollador nuevo, ¿sí? Que tal vez, pues, está haciendo todas tus credenciales que nos estás mostrando, pero a lo mejor te quieres ir un poquito más cauto. Ya con desarrolladoras ya más establecidas, pues ya vas más así. Vamos, ya. ¿Qué porcentaje de tus clientes, más o menos, son inversionistas de los que compran en preventa para revender? ¿Sí hay muchos? Ha bajado. Por los impuestos y todo eso, sí, yo creo, ¿no? Sobre todo al inicio, nosotros ofrecíamos un tema de reventa en el que le dábamos opción al cliente que podía revender con un 50%. Entonces, él solo pagaba el 50% y tenía que abrirse la reventa. Pero después ellos entendían como que solo habían comprado medio depa. Exacto. O sea, que si llegaba el momento de la fecha y no lo habían podido revender, pues teníamos que esperarlo. Yo te dije que lo quería para reventa. Entonces, lo que hicimos para que hubiera menos especulación y los que realmente estaban comprando como inversión fuera un negocio real y no tuvieran tanta competencia al momento de revender, puedes revender antes de la escrituración, sí puedes ceder los derechos, pero el departamento tiene que estar pagado. Entonces, eso reduce el número de especuladores y hace que se vuelvan realmente un círculo de inversionistas que sí hacen ese tipo de negocios y tenemos clientes que nos han comprado más de 12, 15 departamentos.
Okay. Y entonces eso es lo que hacen. Y empezaron con un departamento tipo estudio y hoy ya tienen acceso a un departamento de 7, 8 millones. Sí, porque ya le es van un dando, ejercicio que han ido haciendo, le han ido dando la vuelta. Claro, qué interesante. Y más o menos, ¿qué rendimiento has visto que les ha otorgado a sus clientes? Pues mira, ahorita, por ejemplo... Yo hablando como abogado del diablo, pensando haciendo mis números. ¡Clic! Mira, como ahorita, que ya me interesó ese tema. A ver, nuestro caso escuchen, así, es que- ¿a guau. dónde se van a ir mis siguientes comisiones? Sí, nuestro caso wow ha sido, por ejemplo, ahorita en un cliente, el primer cliente que compró en Lírica, yo tuve la fortuna de poder atenderlo. Este cliente compró un departamento hace poco más de 2 años, que todavía no le entregamos, le vamos a entregar más o menos en 3 meses, y él ha tenido un rendimiento de 3,200,000 pesos. Wow. Compró de contado, que esa parte es importante, También, compró de contado con un descuento espectacular, un departamento en 4 millones, casi 4,5 millones, que hoy cuesta arriba de 7 millones. ¡Qué emoción! Entonces, Oye, sí, o qué sea, bonito. y hay veces inversionistas nos dicen, no, yo sé que si entro con un enganche más bajo, también voy a ganar. Claro, la plusvalía está en la pared y crece igual con un 50 que con un 10. Cada quien a sus Así es, economías hay y a sus diferentes tipos, posibilidades. exactamente, pero aparte siempre siempre tú, entre más le apuestes, pues más ganas también, ¿no? Sí, Entre por el más tema le- del descuento, pero la realidad es que, o sea, yo por ejemplo sí les digo, a ver, si vas a dar un descuento, un Enganche. contado, Ujú, yo te ofrezco tanto por ciento de descuento, ujú. pero si ese dinero lo metes en tu negocio y te va a dar más de lo que yo te doy de descuento, pues mejor dame un 30%. No te voy a dar el descuento fabuloso, pero No vas lo a vas poder generar más Claro. y con eso vienes y me liquidas el depa. Exacto. Muchas veces los contados son ganchos para que dejes tu dinero cuando realmente pudiste hacer una inversión en paralelo adicional. Claro. Y ahí lo importante de alguien que tenga la capacidad de ver eso para el bien mayor de tu cliente. Entonces entendemos Sí. que desde un 20% de enganche, Lo ideal sería que invirtieras con un 30% de enganche, 30%. porque eso te abre como a las garantías totales de un contrato. O sea, cuando los enganches Son en muy diferentes abajo. desarrolladoras, cuando son muy bajos, el riesgo de que por algo no puedas liquidar el departamento es muy alto. Entonces, el contrato que se firma, pues tiene una cláusula que dice, si no puedes pagarme, yo regreso, recupero mi departamento y vas Y a tener bye. una penalización. Claro. Entonces, no puedes exigir o tener las mismas obligaciones y derechos cuando tu enganche es tan pequeño. Sin embargo, entras con un enganche de un 30%, Tienes más. tienes el total de las oportunidades, tienes el total de las penalizaciones, o sea, tienes todo sin que haya sido un contado. Entonces, lo ideal, una inversión inteligente se hace a través de un 30% de enganche, porque un departamento en una buena ubicación, el 70% se cubriría solo con las rentas pagando un crédito bancario. Entonces, puedes tener una propiedad que se va a pagar sola. A ver, platícame, ¿cuál ha sido la preventa que has dicho? No inventes, que te llegó el cliente y te compro. O sea, que te emocionó más, que dijiste, no inventes, cerré espectacular. Pues Ahorita no hay tantos de no, esas. no sí hay. Más bien creo que han sido 2 o 3 las que me han como llenado bastante, pero o Que sea, hubo un dijiste, cliente, "Hoy, como la rosa de Guadalupe, sentí la bendición". mira, hubo un cliente al que todavía sigo viendo. Ese cliente entró cuando, de entrada, la primera vez que me compró un departamento fue cuando yo todavía era asesora, yo iba empezando. Y todavía, Ay, no, pues más bonito. Sí, entonces, y aparte todavía no sabía como tanto del mercado y había Ajá. muchas cosas que yo le digo a mi equipo, yo lo hacía por imitación. Claro. Yo veía que mi jefe lo hacía y entonces yo imitaba lo que hacía, aunque no supiera qué estaba haciendo. Y Pero lo entonces, imitaste muy bien. sí, y ahorita ya sé. Pero este cliente llegó, platicamos, le presenté un proyecto que se llama Coordenada Central, y era un proyecto que estaba, todavía lo tenemos en preventa, pero estaba como muy enfocado en el tema de inversión. Y entonces llegó, me dijo que él nunca había hecho una inversión inmobiliaria, le platiqué el proyecto, y al final ese cliente compró 3 departamentos y un local comercial. Wow. Y es un cliente al que sigo viendo y cada vez que, oye, ya se inauguró la alberca, oye, o sea, siempre le mando mensajitos y él me dijo que iba a comprar en todas las fases, todavía no lo hace, estoy esperando a que lo hagas, Falta todavía que cumplas. falta, pero
fue como de las experiencias que dije, wow, o sea, hice una presentación que yo me hubiera comprado también. Yo o sea, también me sí, hubiera autoconvencido. sí. Fíjate, mi Gaby, que cuando estábamos preparando el tema de ver desarrollos, fraudes, todo ese tema, yo estaba pensando, digo, me emocionaba mucho y te lo comenté, ¿qué tendencias se vienen? ¿Cuál es el estudio de mercado que hay ahorita? ¿Cuáles son tendencias tanto en departamentos como en amenidades? Estaría padre, ¿no? Sensibilizarnos así, Sí, ver... porque más Porque que obviamente nada, antes era una alberca, un salón eran obligatorios. Hoy en sí, el día, salón pues de no eventos, sé. la alberca y Y ya. tan, no, Hoy en día yo creo que ahorita si no es pet friendly, pues ahí te quedas con tu desarrollo, ¿no? Así es. Más o menos, ¿qué hasta viene? capillitas, o sea, para todos hay. Para todo, Su área sí. espiritual, porque hoy la gente busca ese bienestar, ¿sabes? Sí, O y sea, buscan consumir todo en el mismo lugar en el que viven. ya no quieren salir de su casa, todo Así es es. home office y estar ahí. Sobre todo los nuevos chavitos que quieren invertir, quieren su casa y todo en un espacio. Así es. Pues mira, ahorita la realidad es que anteriormente, como bien dices, una alberca y un roof garden era suficiente. Ujú. Y las personas se enfocaban en los espacios. Hoy las personas compran a través de obtener un beneficio, el poder tener mejor calidad de vida, el no Claro. tener que manejar 2 horas para llegar a su trabajo. Ujú. Sacrifican los espacios para Ujú. vivir dentro de la zona metropolitana, Ujú. tener buenas vías de acceso, y de repente la gente, sobre todo, pues es una brecha generacional, pero de repente hay clientes que nos dicen, oye, pero este depa mide 70 metros. Sí, pero tiene 15 amenidades. O sea, ahora el concepto no es solamente el espacio que habitas dentro del departamento, sino todo lo que te ofrece. Entonces, lo que se busca es tener, lo que decías ahorita de las mascotas, el 60% de las personas hoy tienen mascota. Entonces, se volvió una parte tan importante el poder tener dentro del lugar en el que vives un parque para mascotas, alguien que lo pasea, alguien que lo baña. Yo perdí una venta porque en el edificio que Ajá. quería vender el departamento no aceptaban mascotas. Bueno, yo Sí, me eso jalaba el cabello, le decía, es que hoy tenemos más ya es con inaceptable. mascota Sí. que sin mascota. O Vístalo sea, de persona y métalo, señora, ahí de incógnito. sí, Póngale Sí. pantalón, un overol. que ya los Buena visten gorrita. así, ¿eh? Sí. Ya son perrijos. Sí, sí, la verdad es que, o sea, juega ya un papel muy importante. Inclusive, por ejemplo, nosotros tenemos desarrollos que no tienen amenidades para niños, pero sí Ay, tienen para las mascotas. Sí, está cañón. O sea, Está canijo, ¿verdad? sí, y cada vez son más. Entonces, la tendencia está en departamentos entre 40 y 70 metros que estén dentro de la ciudad, que estén en buenas zonas, que tengan toda esta onda wellness, spa, Ujú. ya no solo es la alberca, ahora es el spa, el jacuzzi, la sala de masaje, Como El área área de de el área de yoga. yoga, Sí, de ajá, yoga, las camas de sí. pilates. Sí. O sea, está muy enfocado en esta parte y hace diferencia también en desarrollos, por ejemplo, en zonas, desarrollos boutique en zonas exclusivas, Ujú. con pocos departamentos, o desarrollos para inversionistas en zonas competitivas con el tema de rentas y buenas ubicaciones, o desarrollos enfocados sobre todo en gente joven, soltera, de la vuelta que sea, Ajá. Ujú. que no, o parejas que van iniciando, que muchas parejas ya no quieren tener niños. Ese es el Exacto. mercado principal. A Yo donde ya se no quiero están tener yendo. niños. ¿Ya no? Te lo pedimos, señor. Te lo pedimos. Fíjate que me tocó un desarrollo muy lindo, ir a conocerlo, que era todo un tema de plataforma. Era como estancias cortas Ajá. y plataforma, ¿no? Y lo que tenía de beneficioso es que tenía a los alrededores, pues, hospital, cosas que eran importantes para ese tipo de cliente, ¿no? Así es. Pero era como todo el edificio muy enfocado a eso. Y yo decía, ay, realmente sí será viable y se vendió. Sí. Rapidísimo. Hay clientes que nos dicen, oye, pero, o sea, si tienes 50 depas pensado en inversionistas y en cliente que lo va a rentar, voy a tener mucha competencia. O sea, realmente voy a poder rentar el departamento. Y cuando entregamos las torres, te das cuenta de que, por ejemplo, sobre todo cuando los proyectos están cerca de escuelas, Ujú. hay proyectos que tenemos en los que los alumnos van y ponen lista de espera para poder vivir en esos proyectos. Claro.
porque imagínate, yo tengo hijas en edad de universidad que se fueran a estudiar a otro lugar, que pudieran vivir enfrente de la escuela, irse caminando a la escuela, proyectos en los que tienen seguridad privada 24 horas. Eso es lo que buscan hoy las personas. Sí, no diría mi abuela, no hay escuela mejor que la que te queda cerca. Sí. Entonces, Pero vivir cerca de donde estudias, sobre todo en ese tema de adrede hacerlo por ese sentido. Ajá. Sí, está Sí, padre. pero el Si tema no sobre lo todo es rentan, seguridad. Seguridad. La Si seguridad. no lo rentan, dales mi tarjetita. Ah, muy bien. Mira, claro que lo va a rentar. Aquí tiene un masterazo en rentas. Sí. Con gusto. Fíjate, cosa curiosa, a mí me tocó cuando iniciaba, no tanto iniciaba, porque inicié antes, pero sí fue una parte de mis inicios, que fue, creo yo, lo que siempre he catalogado como mi despunte. A mí me tocó esa transformación de lo horizontal a lo vertical, porque cuando yo empecé, bueno, no empecé, pues ya lo expliqué, empecé a trabajar en Espacio Minerva, que fue un desarrollo que cambió completamente la mente tapatía, que era de yo quiero tierra, yo quiero casa, yo quiero pisar. Y bueno, ahí tuve oportunidad de ganar varias veces primeros lugares de venta, y me acuerdo que uno de los, pues digamos, ganchos más fuertes que yo tenía, que no compartía, era mío, pero yo le decía al cliente, imagínese vivir como en un hotel de lujo. O sea, ahorita usted ama su casa, ama su jardín y todo. ¿Cuánto le genera eso de mantenimiento? ¿Cómo la cuida? ¿Cómo se va de viaje? Usted es esclavo de su casa. Imagínese vivir como en un hotel de lujo donde tiene amenidades, tiene todo, y aparte se puede ir de viaje, está seguro. Y eso me daba mucho punch, fíjate, pero me acuerdo que la gente era muy, muy, muy cerrada. Y ahorita, pues yo creo que el 80 o 90% de los desarrollos son verticales. Yo lo vi con una amiga hace poco que, bueno, nuevas administraciones, ya sabes, nueva pareja. Y en realidad su departamento funge un espacio muy privado para ellos. Pero si tienen un tema social, pues tienen el área de lo que tú quieras, hasta el cinito, el área de comedor, tienen hasta un barecito con karaoke. Dije, qué bonito, o sea, no tienes ni siquiera que salir a exponerte. Exacto. Ahí mismo lo organizas. Obviamente no todo el mundo piensa igual, lo sé, pero esa capacidad, como tú dices, de estar en la ciudad y tener esos beneficios está súper padre, pero apenas como que estamos migrando a entender ese nuevo formato, ¿no? Así porque es. todo el mundo queremos en el invertir todo, ¿no? Quiero el súper departamento, pero también las amenidades, y entonces a la hora que les muestras el costo que genera una cosa u otra, dicen, ah, caray, no me alcanza, sí, ¿no? No puedes tener... No puedes a veces tener todo, lo siento. Tienes que elegir cuál es más importante. Y eso es interesante, fíjate, más o menos qué rango de edades son tus clientes más asiduos, que vivan, no que inviertan, a lo mejor que lo vivan. Que vivan está en un rango entre los 35 más o menos a los 50 años. Ay, alcanzo. Ay, todavía no podemos... De hecho, hay que ponerle el pie. Sí, o sea, este es el grueso de las personas que lo viven y de las personas que van a consumir la renta del departamento en el que tú invertiste. Ese es el mercado principal. Sí, pues que ya trabajan, que ya tienen o sea, más estabilidad. O sea, estabilidad, exacto, que pueden, o sea, de repente sucede que nos preguntan, por ejemplo, oye, ¿y este departamento de una recámara en cuánto se va a rentar? Y cuando les decimos, ni siquiera lo pueden creer. Oye, pero es que yo vivo, sí, si te vas fuera de periférico, a donde vas a hacer 2 horas de camino a tu trabajo, seguramente por el mismo precio vas a encontrar una casa de 3 recámaras. Nada más, ¿cuánto tiempo de tu vida estás dispuesto a pasar en el tráfico? O sea, si contaras las 2 horas todo el año, pasarías alrededor de 3 meses arriba del carro. Entonces, es un mundo. Y uno trabaja para comprar tiempo. Exactamente. El tiempo es súper valioso. Y estar en el tráfico a veces, ahora sí que echando madres, qué feo que migres tu energía. Obvio, cada quien tiene sus propios rangos de preferencia, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, a mí no me importa, pero sí me quiero ir afuera. Y está bien. Pero creo que hoy está muy peleado el tema de la ubicación. Sí. Y a lo mejor cuando ya no tienes niños que llevar a la escuela y haces home office y tienes una vida que no es tan complicada todos los días,
está increíble irte a vivir a las afueras a una casa grandota y que tiene jardín, porque ya no tienes que trasladarte todos los días. Exacto. O sea, tu tiempo lo vas a invertir ahí. Pero cuando tienes una vida dinámica en la que hay que hacer tantas cosas, o sea, nosotros en un tiempo fuimos a vivirnos fuera de Periférico en una casa muy bonita que tenía alberca y tenía parque y las niñas, pero teníamos hijas en kinder, primaria y secundaria. Y entonces yo vivía en la camioneta. O sea, porque tenía que llevar a las 3 niñas a la escuela. Uber mom todo el día. Todo el día. Y desayunábamos en la camioneta y las cambiaba y las peinaba. Entonces, cuando regresamos, en aquel entonces yo le decía a mi marido, hay que vender la casa y mejor vemos si compramos algo. Bendito sea Dios, él me dijo, no, hay que esperarnos. Y un día salimos huyendo. O sea, porque eran 2-3 horas de manejar todos los días. Claro. Y la verdad es que ese tipo de cosas, o sea, el que puedas, por ejemplo, y vuelvo a lo mismo a que va en edades, o sea, ahorita que mis hijas puedan salir y que salgan a 20 minutos de mi casa y que sepa yo que van a poder regresar rápido, que no les va a agarrar el tráfico, que si tienes llueve, a alguien conocido que sí, también está en el mismo círculo, porque luego pasaba eso, ¿no? Que digo, es que todas mis amigas viven allá y yo acá y no hay quien me dé ride, man. Entonces, vivir en un lugar céntrico, pues te hace que hagas 20 minutos a todos lados. Eso está increíble. Cierto, y porque eso, tus hijos ya son de antrito, de fiestita, sí, exacto, ¿no? Entonces, qué riesgo. Y eso es algo, por eso es ubicación. O sea, eso es algo que te hace tener una mejor calidad de vida en todo. Todo. Por eso, pues ya los metros pasaron a ser un segundo plano y ahora es cómo voy a vivir en un lugar así. No, y qué maravillas, digo, si tienes la capacidad para comprar metros y comprar ubicación, está lo máximo, ¿no? Eso es el ideal que muchos quisiéramos. Así es. Pero hay estas posibilidades, ¿no? En donde tú puedes también vivir y tener todo ahí y ser muy feliz. Sí, claro. Hay que vivir ligeros también. Hay que migrar. Hay que viajar ligeros. Sí, exacto, porque luego... Qué padre que tengas el gimnasio abajo. Si yo que voy a 3 cuadras, no falto. Pensé que ibas a decir no voy. No voy. No va. De hecho no voy, fue ironía. Pero yo creo que teniéndolo abajo sí iría. Vamos viendo. Vamos que te compres un depa y ya nos contarás a ver si vas al gimnasio de abajo. ¿No? Padrísimo. Y ¿cómo ves esta parte? Mucha gente a nosotros nos los pregunta, ¿cómo ves esta parte de que se está haciendo una burbuja de departamentos? Una burbuja inmobiliaria. Sí, hay mucho miedo por eso, fíjate, que se vaya a hacer dicen, como... llega el momento en el que ya no van a valer tanto y las rentas se van a caer por tanto producto que se está hoy en día desarrollando. ¿Tú qué ves desde tu panorama? Mira, el tema de cuando existe una burbuja inmobiliaria tiene que ver con que haya un incremento de precios sin un motivo real. Tiene que ver con una especulación de algo y no tiene bases sólidas de por qué está el incremento. Lo que yo más bien veo es que hay una segmentación de las zonas. O sea, hay zonas que tienen muy alta demanda y la vivienda se ha concentrado en producto que va desde los 2,5 millones a los 4,5 millones. Ese es el producto más fuerte. Entonces, hay zonas que tienen muy alta demanda y la oferta, aunque pareciera que no lo es menor a la demanda que tienen ciertas ubicaciones. El tema es que los desarrolladores, construyen para un segmento muy específico, que tiene un nivel adquisitivo muy determinado, que busca ciertas ubicaciones, que busca ciertas amenidades. Se ha dejado de construir la vivienda accesible. Y volvemos a lo mismo, si quieres vivienda accesible, tiene que ser fuera de la zona metropolitana. Entonces, los precios se han incrementado en estas zonas por la demanda, por la inflación, por los costos de obra, lo que genera el tema de construcción. O sea, tienen fundamentos de tener incrementos. Por eso es que los créditos se siguen dando en estas zonas, porque tiene un fundamento sólido. Si fuera una burbuja inmobiliaria, los bancos no otorgaban créditos. No darían créditos. Entonces, eso es muy diferente. Lo que hay es una segmentación de zonas que la gente prefiere y que los desarrolladores es lo que están bombardeando para construir, pero con una base sólida. Tienen ese conocimiento de estudio. Exactamente, no son incrementos nada más porque
traigo una absorción mayor a lo sí. que creo y entonces creo que le puedo subir 100,000 a la lista. O sea, son incrementos que están basados en, tiene que ver con la construcción, están respaldados por créditos. O sea, no creo que sea una burbuja, más bien es una segmentación de zonas. Oye, por ejemplo, yo creo que también fue un tema muy fuerte porque en pandemia todo se puso como en stand-by y todo como que se bajó, ¿no? Los que rentaban y luego rentaban menos, la gente no quería invertir. Entonces, siento que este crecimiento que ha tenido el tema inmobiliario después de pandemia, la gente como que dijo, adiós, hay que hacer algo, ¿no? Y entonces creo que es eso, como que se vino uno de todo mucho otra vez y crean esos miedos, ¿no? En donde de repente como que nos quedamos en stand-by y hubo el crecimiento y la gente dijo, ay no, pero ya, o sea, están subiendo demasiado todo, ¿no? Está como sobreexpuesto todo, o sea, en venta, en compra, en renta, pero sí hoy veo clientes que sí tienen esa inquietud, o sea, que me dicen, es que es mucho departamento y al rato todo se va a quedar ahí, nadie lo va a rentar. Y yo digo, pues es que yo no veo a qué hora se acabe de crecer esto, ¿eh? O Exacto. sea, yo veo que hay público y para compradores todo. para todos. Y arrendatarios. Y arrendatarios, sí. Sí, o sea, lo que mencionabas ahorita, lo que sucedió en pandemia fue, o sea, las personas que compraban casas, departamentos de 8 millones, pues tuvieron que bajar a comprar de 5. Los que rentaban en 30,000 tuvieron que bajar a rentar en 15,000. Entonces, lo que sucedió fue que el mercado se concentró en cierto valor de vivienda y cierto valor en renta. Y ahí estuvo. Por ejemplo, nosotros lanzamos 8 proyectos en pandemia. Y eran proyectos que estaban dentro de este rango de precio. O sea, como tuvieron que bajarse porque el poder adquisitivo bajó, entonces todo estaba concentrado en esta parte. Las personas que invirtieron en pandemia fue las que pudieron obtener un rendimiento más alto. Mucho mayor, claro. Porque las personas, o sea, cuando el mercado tiembla, pues pareciera que tengo que esperarme para ver qué va a pasar. No, ponlo en ladrillos, porque ahí va a crecer sí o sí. O sea, es mejor tenerlo ahí que en cualquier otro lado. Sí, porque Sí, si pues no... la crisis es la oportunidad. Sí, siempre, es la oportunidad, pero a veces las personas tienen miedo de ¿y qué va a pasar? Y cuando tiene que ver con política, y cuando tiene que ver con un tema como lo que fue la pandemia, y siempre la respuesta es la misma, siempre creció. Y las oportunidades son de quien las aprovechó en el momento y después dices, chin, pero pues como decías ahorita, el tiempo es lo más valioso que tenemos y cuando lo dejamos pasar y cuando no lo aprovechamos, pues no hay vuelta atrás. Bueno, te voy a decir que la gente sí se deja influir mucho por todo eso que es ajeno, ¿no? A lo cotidiano. Yo, en mi experiencia, en época de elecciones, sí sentí que vendí, pero muchísimo menos que este año. O sea, que el año, o sea, como que después de las elecciones sí sentí que la gente ya se empezó como a despuntar, a tener otra vez el gusto por invertir. Porque antes de eso yo sí sentí que estaba como sí, muy es que la gente se asusta y no lo hace. O sea, quien lo hace es quien de verdad, los inversionistas de antaño, o sea, los que tienen diferente tipo de inversiones, no solo inmobiliarias. Ellos son los que saben que ahí es cuando están las oportunidades. Pero realmente el cliente habitual sí se espera un poquito y tiene sus reservas, no tiene idea de lo que está perdiendo. No te han sacado, perdón. No, porque también nos tocó que hubo muchos propietarios que quisieron vender. Entonces, como que las preventas, más lo que la gente quería vender, porque no sé, cada quien sus creencias, ¿no? De lo que iba a suceder. Sí. Y ya después pasó el furor y ya otra vez, no, siempre no, las que no se vendieron. Muchísimos que han querido vender y ahorita como que está de moda, ya sabes, ¿no? De que hay que invertir en Texas. Sí. Como que a la gente se le olvidó de la crisis que hubo en Texas hace algunos años, que fue la que causó todo un colapso mundial, pero bueno. Y y ahorita está muy de moda, no sé si te ha pasado eso, que te dicen, ay, es que estoy invirtiendo en Texas, que no sé, que están baratísimas. No, y en más lugares, a mí seguido me sale publicidad de inversiones en Dubái, inversiones en Madrid y cada vez es más.
Exacto. Cada vez es más. Pues la ventaja de un mundo ya cada vez más globalizado, ¿no? Sí, así es. Pero pues también ventaja para nosotros, al rato puede ser ventaja, ven a invertir a Guadalajara. Sí, claro. Y a fin de cuentas, las inversiones Pues de las que claro. estamos hablando siguen siendo ladrillos. Exacto. Donde tú quieras, pero al final ladrillo. de cuentas es un ladrillo y es la Así mejor es. forma de estar asegurando un patrimonio. Ah, es correcto. Completamente de acuerdo, compañera. Y a ver, platícanos un poquito. Ahora dejemos un poquito el tema de fraudes, de desarrollos, que ya platicamos mucho. Platícanos un poquito de ti. ¿Cómo fue Ujú. que ya nos comentaste más o menos cómo iniciaste, eras ama de casa, traías tu mamá Uber Ujú. y después te animaste a empezar a trabajar, empezaste en ventas, vino buenos clientes. ¿Y cómo fue tu crecimiento? ¿Cómo fue Tu que historia Jennifer de éxito. llegó a crecer? Mira, como les dije al principio, de verdad no tenía idea de esto, de cómo funcionaba. Yo veía presentar a las personas que yo admiraba cómo lo hacían y las grababa. Y yo después ¿Las grababas? las grababa porque después yo en el espejo replicaba lo que había visto. Y de Ok. verdad muchas veces no sabía, o sea, no entendía de lo que estaba hablando, Ujú. pero les funcionaba. Entonces yo me grababa, después en el espejo iba viendo cómo lo que había agarrado de ti hacía que sonara a mí. Y ya después, cuando ya lo podía actuar, entonces me empecé, o sea, me enfoqué como en, ahora sí entender qué es lo que estaba diciendo. Ok. O sea, porque había palabras que ni siquiera podía, Tenías o sea, idea. no tenía idea de qué eran. Ujú. Entonces iba como anotando. Y lo siguiente que me funcionó, y creo que fue, o sea, yo la primer venta la hice a los 2 meses y medio, más o menos. Antes de eso Buenísimo. se me cayeron como 3. Entonces la hice a los 2 meses y medio. ¿Qué te hizo resistir a esas que se te Caídas. cayeron, esas caídas? Pues todo el mundo me decía que era normal. O sea, me decía, nunca nadie ha firmado la primera, ¿eh? O sea, siempre la tercera, la cuarta es donde viene la venta. Entonces, lo que yo me enfocaba era, o sea, lo que necesito son más balones para meter más goles. Claro. O sea, si todavía no soy tan buena, entonces presentando, entonces necesito tener muchas presentaciones, porque a alguna le voy a atinar. Exacto. Y esa fue la parte en la que me enfoqué, en hacerme muy buena generando citas, haciendo que los clientes vinieran y después presentaba apoyada de alguien que supiera más que yo, para que me ayudara con el tema del cierre. Ujú. Entonces, pues me di cuenta que el tema de hacer como la atención más personalizada con los clientes hacía que si el día de mañana alguien le preguntara, oye, fíjate que estoy buscando, él le iba a decir, ah, mira, yo conozco a alguien. Ujú. O sea, me enfoqué en esa parte de que Dar tu toque personal. sí, o sea, que las personas se quedaran con mi dato y hubieran tenido una buena experiencia, compararan o no conmigo. Pero yo les decía, a ver, lo que quiero, me interesa es darte una asesoría, decidas invertir aquí o no. A donde sea que busques, que Ujú. vayas y sepas qué preguntar. Claro. Entonces, muchas veces me recomendaron clientes que no me habían comprado Ujú. con personas que compraran. Entonces, digo, lo recuerdo muy bien porque fue una semana en la que me puse a acomodar el sistema para darle seguimiento. Metí 9 ofertas en una semana. Ok. Al final se firmaron 7, pero en esa semana, como la semana de eso, mi Ujú. jefe me propone la gerencia. Padrísimo. Y en aquel entonces, pues, coordenada central era el proyecto más grande que tenía Beca. Ujú. Y era el proyecto que me estaban dando. Ujú. Y pues ahora era algo nuevo. Ahora tenía que tener un equipo y tenía que capacitar Tú lo personas. tenías que armar. Sí, Ah, yo lo ok, tenía ok. que armar. Entonces, pues empecé y empezamos un equipo. Al final, creo que llegamos a ser como 8 o 9 personas. La empresa sigue creciendo y entonces ya es cuando me ofrecen la dirección. Y ahora ya no era un proyecto. O sea, ya Más llegué a proyectos. tener 6 proyectos. 6 proyectos. Ajá, o sea, ahorita tengo 4, pero son proyectos muy grandes. O sea, entonces ya tenía un equipo de ventas más grande y ahora era lo mismo. O sea, lo que tenía que hacer era replicar en ellos lo que yo había aprendido. Ujú. Y la verdad es que nos ha ido muy bien. Por lo regular, rompemos las metas de ventas. O sea, hay un Ok. proyecto, hemos tenido eventos tan exitosos que una meta de un proyecto, por ejemplo, de Lírica son, tienen 24 departamentos en un trimestre. En un evento vendimos 26. Pero ¿qué es ese Ok. pensamiento que les instalas de fuerza a tu equipo? Porque
Me queda claro que tú lo generaste a lo mejor en un inicio como imitación, Ajá, pero creo que ese ejercicio de imitación fue creando un hábito de creértela. exacto. Y entonces, eso es lo que a veces como cuando vamos iniciando nos da muchísimo temor, porque queremos, a lo mejor te da pena hasta ver si el compañero de al lado lo hace bien y preguntarle, oye, ¿cómo le haces? Ujú. ¿Sabes? Sí. Porque quieres tú por el ego hacerlo tú solo, por tus propios medios, y qué padre que hayas tenido esa visión de decir, o sea, bueno, tu jefe, el que estaba a cargo de ti, lo hace muy bien, quiero hacerlo. Y me fascinó el que te hayas puesto a ensayarlo en el espejo, Sí. porque cuántas veces por querer un sello propio en un inicio, ni siquiera tenemos la humildad de saber que ni siquiera sabemos el cómo sí. Y al Exacto. imitarlo, fuiste generando esa creencia. Y que la disciplina para mí fue la base de todo. O sea, La disciplina. es eso, porque le digo, hay veces que no tienes el ánimo de hacer las cosas, pero Con si todo y eres... flojera, sí, con todo y corazones. flojera, Sí. lo tienes que hacer. Y Por entonces, supuesto. ahorita, por ejemplo, cuando entra un asesor nuevo al equipo, la parte más importante de esa capacitación es que se va de sombra con todos los demás. Porque lo que quiero es eso, que agarre un poquito de ti y un poquito de ti y que vaya imitando lo que hacen, porque la información es demasiada para que se la tenga en 2 meses. Sí, Claro. el que saca citas, el que Sí. cierra, el que Ujú. trae clientes, es Entonces, todo un agarra nutridor. poquito, mézclalo y que suene a ti. O sea, que Ujú. tenga tu sello. Y eso es algo que en general, o sea, en la empresa, los demás equipos de ventas, eso es algo que replican todo el tiempo. O sea, ha sido algo que a todos nos ha funcionado de la misma forma. O sea, ya se volvió parte de una etapa de la capacitación de los asesores, que tengan que hacer sombra con 10 personas diferentes para ver cómo pueden conectar. ¿Qué dices? Tú y tú dicen lo mismo, nada más tú lo dices de una forma y tú lo dices de otra, y Por yo voy a supuesto. agarrar de los dos y lo voy a convertir en mí. Y que En tu tengan estilo. la Sí. capacidad de compartencia, como Sí. dicen. Porque cuando en un episodio, que lo debes de ver, seguro te va a servir para tu equipo, está muy Ok. interesante, en el primero hablábamos de eso, o sea, el sol sale para todos y lo que tú compartes no significa que ya no, o sea, no sea bueno que se lo transmitas a un Claro. compañero, o sea, la abundancia que tú das se retorna, se Sí, hay retorna. personas muy, muy envidiosas, ¿no? Sobre todo en el tema ventas, pues sabemos que Siempre. siempre es competencia y Ay, siempre sí. va a haber el que yo quiero Ujú. resaltar, yo quiero hacer más. Y si le paso mis tips, pues ya no como yo el que me guardaba. Ya no me lo guardé. Después de tantos años vengo a transmitirlo. Entonces, pues qué padre que logres generar esa comunidad, porque eso va formando la bolita más grande, más grande, Sí. más grande, más grande. A mí lo que me causa mucha curiosidad, por ejemplo, en ti de que te grababas, decías disciplina, Ujú. ¿qué fue? Me imagino que hubo momentos también de bajas. O sea, ¿qué fue lo que te hizo salir de ahí? O sea, ¿qué dijiste? No me puedo quedar aquí, o sea, tengo para más, puedo hacer más. Yo creo que muchos inmobiliarios que nos están viendo se han quedado en esa etapa, ¿sabes? Sí. Porque me ha tocado capacitar a mucha gente y muchos se quedan en esa etapa y ya no la sobrepasan. De hecho, nosotros pasa? le ponemos nombre. O sea, Ok. para nosotros se llama el Valle de la Muerte. Ok. Y ahí es donde muchas personas dicen, esto no es para mí. No entiendo cómo esa gente gana tanto dinero y yo ni siquiera puedo generar, o sea, y es muy difícil. Hoy, o sea, ¿cómo lo hice yo? La verdad es que en aquel entonces, o sea, cuando yo empecé, pues la fuerza de ventas éramos 5 personas. Ok. Entonces tampoco es que tuviera mucha competencia. Muy bien. Había más producto para vender que Qué las competencia. personas. Sí. Ajá. Ujú. Más bien no se daban abasto. Sí, exacto. Y Pero todo tiene las su chiste. personas con las que me tocó a mí iniciar en esa empresa todavía están. Y son personas con las que hicimos equipo en aquel momento y hacíamos esta cosa de buscar cómo replicarnos. Hoy ellas son directoras como yo en Beca. Entonces crecimos como con la misma escuela. Cuando pasó todo este tema de que no vendía y luego se me caía la oferta y ya el cliente ya iba a ir a firmar y se caía, y sí es un bajón, pero, o sea, la realidad es que yo volteaba a ver en esos 2, 3 meses, o sea, lo que yo había hecho. O sea, yo venía de ni siquiera saber qué era un ROI. Y entonces no había vendido, pero ya tenía mucho conocimiento de algo que
ni siquiera había estado en mis planes Entonces, saber. Ajá, entonces yo decía, ya está cerca. Y cada vez que se me caía ¿Quién te una... invitó? O sea, ¿quién te invitó a trabajar en esto? Pues la verdad es que yo llegué por casualidad. O sea, no O sea, fue que alguien no. te dijo, oye, te veo No, yo no conocía a nadie. aptitudes de No, lo que tú de quieras. nada, no, de verdad no. O sea, llegaste Entonces, toc, toc. acá- Ajá. O Pero sea, yo fue me quedé casualidad. con la duda de cómo sale del Valle de la Muerte. Sí. Ah, Ay, él te da, discúlpenme. sí. No, mira, la realidad es que creo que, o sea, cada vez que se me caía una oferta, Ujú. yo decía, a ver, estoy más cerca. Recuerdo que se me cayeron 2 ofertas, creo que en 15 días, y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, yo ya me había gastado la comisión. Sí, te En mi la cabeza gastas ya me la había mentalmente, gastado. Ay, qué triste es Sí, eso. sí, ya. Pero, o sea, fue nada más constancia. Afortunadamente, y eso es un plus, pues yo no trabajaba para vivir. Yo tenía un marido que si aunque yo no vendiera, pues yo tenía una casa y tenía comida y tenía Ujú. todo. Entonces yo podía no vender, o sea, yo podía darme el lujo de no haber vendido 6 meses Ujú. y realmente yo iba a seguir viviendo como vivía antes de haber entrado ahí. Ese fue un plus. Es una gran bendición. Sí, y eso me permitió tener constancia. Y enfoque en otras cosas, ¿no? Exacto, o sea, yo de verdad pues mis hijas estaban chiquitas en aquel entonces, pero yo solamente era mis hijas y el trabajo. Y entonces, y como no demandaban tanto y afortunadamente 2 eran de la misma edad, pues jugaban solas, no tenía Sí. que sentarme a jugar. Claro. Entonces yo me enfoqué mucho en aprender, en ver la forma más rápida de llegar a donde quería llegar era teniendo más citas y siendo más buena, pero tenía que escoger una. Entonces, como no era tan buena, me ayudaba de quién era más bueno y yo me aseguraba de llevar a los clientes. Pero fue constancia, disciplina, enfoque. O sea, Y hablar estrategia. estar porque segura. A lo mejor tuviste Sí, además sí. tuviste tu estrategia, pues, sí, para y hacerlo. tener la seguridad de que sí o sí lo iba a hacer. O sea, nunca dudé que lo iba a hacer. No sabía cuánto me iba a tardar, Ujú. pero sabía que lo iba a hacer. No me iba a ir de ahí sin hacerlo. creer en ti. Sí. Creer en mí. literal en ti. Si lo Sí. crees, lo creas. Así es. Exactamente, así es. Sí. Y en esto que es el tema inmobiliario, yo creo que es mucho de eso, o sea, no tener como esa falta de no creer en ti, porque hay muchos algoritmos que influyen, ¿sí? Entonces, en algo sí vas a ser certera o en algún momento. Obviamente qué bendición que hayas tenido como ese colchoncito que no te Sí. hizo declinar, como a lo mejor hay compañeros o compañeras que de repente... Yo sí he tenido en este caminar a veces momentos donde he dicho, no, ya, no puedo más y estoy harta y no sé qué, pero luego vuelve otro airecito Sí. y dices, no, ¿qué crees? Olvida lo que dije. Pero es como tú dices, la constancia total. Sí. ¿Qué desarrollos están ahorita a tu cargo de Grupo Beck? Como para ir cerrando un poquito, para que nos digas. Está Lírica, que es Ujú. un proyecto que se ubica en Naciones Unidas. Lo ubico perfectamente. Ujú. Tenemos también Coordenada Central, es un proyecto que se ubica a 800 metros del auditorio Telmex, por Parras Arias. Muy bien. Coordenada Country, está en Pedro Buceta, paralelo a Midtown. Ok. Y Morelos, que es un proyecto que está en lanzamiento, en lista cero, y está alrededor de la Minerva. Excelente, ya saben, por si quieren pertenecer a la lista cero. ¿Y cómo te encuentran a ti? ¿Tus redes o número, no sé? Sí, mis redes son jennifer.chavez, Facebook, Instagram, Muy bien. y mi teléfono es 33 19 18 7156. Muy bien, pues la verdad para mí un verdadero placer de que nos hayas acompañado. Es padre tener gente, personas, colegas que están haciendo lo mismo que nosotros y que empezaron de donde a lo mejor nosotros también iniciamos, ¿no? Así Desde es. cero. Y porque desgraciadamente no hay tanta capacitación en este tema, entonces la mayoría de los que iniciamos hemos tenido que picar piedra e iniciar desde cero. Y para mí un orgullo tenerte, haberte conocido. Y pues espero te haya gustado este podcast. Gracias. No, yo feliz porque aprendí mucho a través de ti. Aparte me encanta el hecho de que seas obviamente mujer y que tengas esta historia de éxito y que seas mamá. Que no todo es a veces encerrarte en esa burbujita. Sí. Como mujeres tenemos muchas capacidades y bueno, felicidades. Muchas Felicidades gracias. por tu éxito y que sigan más.
Muchas gracias y gracias por encantada de invitarme. tenerte. No, con mucho gusto. Gracias. Y por favor, no dejen de seguirnos en nuestras redes. Ya tenemos redes del podcast. Y así que se las vamos a poner abajo, se las vamos a compartir ahí al buen Vic para que nos haga favor de ponerlas. Y los esperamos en el siguiente episodio que vamos a platicar de mentiras. Mentiras. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.